Seminario de Bioenergética 2021, Elegir Salud. Este seminario, compuesto de 3 módulos, alimentación, las emociones y el fenómeno de la enfermedad, tiene esta primera parte de la alimentación y hoy estamos tratando la adaptación de la alimentación según la evolución. El tema de la evolución es en general muy apasionante y particularmente cuando abordamos los componentes de la alimentación y cómo la alimentación fue adaptándose según ese proceso evolutivo. Comprender cómo se alimentaron nuestros ancestros, los ancestros de hace miles de años, incluso millones de años, me permite entender cómo tomaron decisiones o cómo eligieron algunos alimentos, fueron seleccionados y le permitieron la expansión de su cuerpo, sobre todo del cerebro, y sobre todo resolver problemas muy serios, sobre problemas de salud. Esa evocación de la forma como hubo todo un proceso de adaptación a lo largo de millones y después de miles de años, nos va a permitir entonces comprender cómo hoy podemos elegir y seleccionar los mejores alimentos en la dieta cotidiana. Las decisiones que tomaron nuestros ancestros sobre recolectar, cazar y después sembrar constituyen un gran telón de fondo que nos va a servir para analizar cada uno de estos aspectos que pasamos a presentar en torno a ese proceso de adaptación de la alimentación en el pasado. El primer aspecto es la transición de la condición herbívoro de nuestros ancestros homínidos a omnívoros. La evolución hace unos 4 millones de años coincide todos los estudios paleontológicos en que ese proceso de transición se dio parejo con la transformación de las extremidades inferiores de nuestros abuelos monos. Transformación de esas extremidades parecidas unas manos se transformaron en pie. Todo eso ocurrió en el este de África, en el Rift llamado, y se correspondió a épocas de grandes sequías, de grandes penurias, que llevaron a las poblaciones de África a ir subiendo por lo que hoy es Etiopía. Ese proceso de descenso de la selva y tener que abordar grandes sabanas y desplazarse, llevó a que el proceso de transformación de sus extremidades inferiores correspondiera a una expansión del cerebro. Allí también se vio que comenzaron a presentarse nuevas expresiones, nuevas maneras de comunicarse y sobre todo hubo una transformación de los alimentos que se consumían. Particularmente la forma como ha sido estudiado es que subieron generalmente por la orilla del mar y esos ancestros desarrollaron el manejo, alimentación de conchas marinas, de moluscos, raíces y nueces. Ahora, todas estas semillas, plantas combinadas con proteínas animales, fue cambiando radicalmente la dimensión del cerebro. Tanto que ya hace unos 3 millones de años aparece el gran ancestro. Lucy fue la Australopithecus, una ascendiente que se descubrió en Etiopía en 1975, o sea, sus restos fósiles, y se le dio ese nombre de Lucy por la pieza famosa de los Beatles, Lucy in the Sky. Este hallazgo
de un Homo habilis, como era el nombre que se le daba a este tipo de ancestro. Tenía esa peculiaridad de caminar, ya se desplazaba, su cerebro había aumentado. Y aquí viene uno de los grandes temas que se debaten todavía en nuestros días sobre cómo fue ese desarrollo del cerebro. Para poder desplazarse grandes espacios, largas caminatas, días, como efectivamente lo ocurrieron, semanas y meses, se necesitaba mucha energía. Y el cerebro, al demandarla, también exigía que se comiera proteína. Era imposible, eso es parte de los debates en nuestros días, imposible que se diese el proceso de migración hacia el norte si no se contaba con la suficiente cantidad de energía, tanto para el cuerpo y fundamentalmente para el cerebro. Es allí en donde aparece como una hipótesis importantísima, que es la cocina, el fuego. En este momento, estamos hablando entre 2 millones y 1 millón de años, en que las comunidades se organizan lo que hoy conocemos como familia. Se trata de que los bebés, las crías de estos ancestros nuestros requerían mucha atención de sus padres. Ese cerebro que iba creciendo daba la oportunidad de desarrollar nuevos instrumentos, hablamos de flechas, cuchillos, lanzas, pero también un gran reconocimiento de los tipos de alimentos que se necesitaban. Y la gran tecnología del fuego permitió, con el cocimiento de las raíces, vegetales diversos y de los animales que se conseguían. Hay que recordar, primero se recolectaban después de los incendios forestales. Cada vez que habían esos grandes incendios, quedaban serpientes, pequeños roedores que habían sido atrapados por el fuego, y se apreció que no solamente eran palatables, que eran agradables, sino que era una energía concentrada, una energía de fácil digestión. Entonces es un proceso conjunto en el cual nuestro sistema digestivo cambia, ya no es el del herbívoro, sino un sistema digestivo adaptado a digerir tanto proteínas vegetales como proteínas animales. Y a la vez empezaba a generar las condiciones para que nuestro cerebro se expandiera. Esto ha sido estudiado hoy en día y es una de las paradojas, porque hace muchos años atrás, con los inicios de las teorías evolucionistas, se hablaba de que todos los procesos de evolución eran graduales. Y hoy se muestra que hay algunos genes, hay algunos procesos que pueden generar una transformación, particularmente la del cerebro, en unas cuantas generaciones. Estamos hablando se estima que entre unas 40 y unas 50 generaciones, que nos permiten hablar de 2.000 años, 3.000 años, puede presentarse un cambio sustancial. Y esa es la explicación de cómo en un tiempo relativamente corto se transformó esta estirpe de los Homo habilis en Homo erectus. Las migraciones que vinieron desde África, que tomaron a Europa, los que vamos a suponer que estamos imaginando un mapa aquí de África y pasando a Europa, podemos comprender que las poblaciones que llegaron a Europa se desplazaron en forma horizontal, según la latitud, entre Europa y Asia. Se comprueba que esas poblaciones que se desplazaron así tuvieron más oportunidad de cooperar, porque intercambiaron el material genético y permitió que
todas esas poblaciones fueran una sola. Esto es algo bien interesante porque para todos los demás animales, por ejemplo, podemos ver el burro, el caballo, distintos mamíferos, se separaron y no son compatibles. Pero el Homo sapiens, que es el tipo que nos antecede, viene justo de la mezcla genética de esas poblaciones que emigraron, se reencontraron y finalmente cubrieron todo el planeta. Al hacer este proceso, ellos llevaron el tipo de alimentación, llevaron el tipo de tecnología que permitió, por un lado, domesticar ciertos animales. Por ejemplo, se domestica al perro, al gato, las aves. El perro es una domesticación muy interesante porque en estos estudios que comprenden sobre todo 100.000 años atrás, se puede mostrar cómo el perro se asoció al hombre para cazar, porque el hombre se podía comer el perro y desaparecerlo, pero el perro se convirtió en un instrumento fundamental para la cacería, sobre todo la cacería especializada. Determinado tipo de animal silvestre era relativamente fácil de atraparlo con los perros. Esa tecnología se extiende por todo el planeta. Igualmente se extiende la tecnología de los bovinos, el trabajo con los bovinos y con los equinos. La tecnología de los equinos, de los caballos, permitió un desplazamiento mucho más rápido de todas esas culturas europeas, hasta que en 1492, justamente en el encuentro de los europeos con el Nuevo Mundo, aparece un nuevo tipo de encuentro similar a los que ocurrieron en Europa, y allí entonces hubo la transición final y la comunicación final de toda una serie de alimentos que hasta ese momento habían quedado separados. Está, por ejemplo, el maíz, que va a ser uno de los alimentos fundamentales de las etnias americanas, pasa a Europa. De Europa viene el trigo, que había sido fundamental para la expansión de los pueblos, sobre todo partiendo del centro de Europa. Este tipo de combinación de alimentos determinó una progresión muy grande, porque eso ya también ocurrió antiguamente en la prehistoria. Ese intercambio de alimentos, por ejemplo, el café que viene de la India y se expande por América, el cacao que va de América hacia allá, la caña de azúcar, muestra que los alimentos hoy por hoy corresponden a un gran hallazgo para haber consolidado lo que el hombre necesitaba. El hombre necesitaba proteínas, necesitaba energía, y con esta combinación de alimentos se obtuvo. ¿Qué ocurre con este intercambio de alimentos a nivel del planeta? Los pueblos que lograron dominar mucho más rápido la tecnología del fuego también desarrollaron las armas y pudieron someter a los otros pueblos. Siguiendo esa pista de los pueblos más fuertes, hablamos el último gran imperio romano, sometiendo a todos los pueblos europeos, que llevó a las teorías coloniales, incluso
que se trataron de apoyar en Darwin, en la evolución, diciendo que en la evolución sencillamente había el predominio del más fuerte. Era sobrevivencia y los más fuertes sobrevivían. En el caso de Darwin, esto fue empleado por el Imperio inglés para consolidar teóricamente el dominio, dar una explicación o una justificación al por qué ellos, ingleses, tenían la capacidad por las armas, por el dominio de su proceso industrial de dominar el mundo. Esto ha sido utilizado en forma arbitraria porque hoy por hoy se demuestra que los pueblos que más avanzaron no fue simplemente porque compitieron, sino porque cooperaron. Y esto se conoce cuando se estudia a nivel celular, biológico, en lo microbiológico, y comprendemos que en el proceso evolutivo nosotros no somos más que la suma de millones y millones de bacterias que se transformaron en células. Y nosotros mismos tenemos más microorganismos que células. Se cree que se estima que tenemos 10 veces más microorganismos, bacterias, virus, parásitos, llamados parásitos, y hongos que células mismas. Ahora, es importante entonces que comprendamos que el proceso de cooperación fue el determinante. Ahora, ¿qué ha pasado en este último periodo? El periodo de la modernidad y sobre todo el de la industrialización, que muchos de estos alimentos fueron trabajados, fueron expandidos con técnicas que permitieron desarrollar enormes producciones, sobre todo con la industrialización del campo, hasta que en nuestros días, pues, un país como Estados Unidos pudiese tener la producción de alimentos que necesita el planeta. Cualquier país del mundo pudiera, o sea, de los grandes países, pudiera tener una producción de alimentos enorme. Esto nos trae un gran problema, porque si bien venimos de una gran diversidad de alimentos que se combinábamos de distintos tipos de raíces, frutas, alimentos animales, hoy en día hemos tendido a un tipo de alimentación sumamente estandarizado. En realidad, por ejemplo, el consumo del trigo a nivel planetario llegó a superar cualquier tipo de modelo, de esquema de la antigüedad. Y asimismo, tomemos por ejemplo el consumo de los lácteos, el desarrollo de los rebaños bovinos. Hay una producción, en este caso de productos lácteos, que es enorme y que hoy por hoy trae serias dificultades o que nos presenta problemas, porque esas combinaciones se corresponden más a los intereses de las grandes corporaciones que a las necesidades de nosotros mismos. Recordemos ciertos pasos que se dieron en el proceso de evolución que son fundamentales y que debemos rescatar en nuestros días. Cuando hablamos hace un momento de cómo las poblaciones que migraban y se expandían por el planeta, hubo dos tipos de alimentos que se desarrollaron y que hoy por hoy son de una gran utilidad o que presentan grandes posibilidades en términos de alimentación. Unos son los germinados y otros los fermentados. Esos pueblos que iban migrando pudieron observar que las semillas, las gramíneas o las leguminosas, una vez que germinaban, mejoraban de sabor y eran palatables, se podían comer. Después, con el fuego, mejoró su cualidad. Son proteínas que me generaban una gran fortaleza.
sobre todo para evitar estar comiendo a cada rato, en cada momento. Así que entonces los germinados fueron dominados por todos los pueblos de la antigüedad y pudieron, a partir de esa cualidad, no solamente de saber que las semillas les daban carbohidratos, sino pudieron mejorar estas especies, y de ahí salieron una cantidad interesante de variedades. El tema de los germinados también es muy importante en nuestros días, porque si nos vamos a épocas primigenias, todas las culturas antiguas manejaron la fermentación de vegetales o de granos, de leguminosas, de distintos tipos de alimentos vegetales. Es conocido como los pueblos nórdicos deben buena parte de su salud y de la fortaleza y esa capacidad de expansión al manejo de fermentados como el chucrut. Pero también eso ocurrió en China, en Asia y en los pueblos de América. Nosotros tenemos todos nuestros pueblos, el manejo del maíz, el manejo del maíz fermentado con la chicha. Eso fermentado comprendió el hombre que iban a mejorar su capacidad digestiva. Hoy por hoy los tenemos como recursos, tanto germinados como fermentados, para que abordemos temas difíciles que hoy en día no hemos podido resolver. En nuestros días se hablan de distintos modelos de alimentación. Sin embargo, el tema que abordamos desde la bioenergética es, por un lado, cómo combinar mejor esos alimentos que tenemos, pero también cómo advertir. Entonces, aquí viene el tema fuerte. Cómo advertir que hay un problema enorme con ese proceso de industrialización que hemos estado viviendo, con aditivos, toda una serie de mezclas de insumos, sobre todo en materia de la agricultura industrializada, que utiliza enormes cantidades de agroquímicos tóxicos, y que ellos tienen mucho que ver con los procesos de enfermedades que vemos en nuestros días. Así que entonces, hoy por hoy, nosotros invitamos a que abordemos formas de combinación de alimentos que sean más equilibradas, pero también que prestemos mucha atención al tema de los insumos, de los componentes tóxicos que tienen los alimentos de nuestros días.